Bueno, vamos a continuar con Masejet. ¿Cómo se llama el tratado que estamos leyendo? Ah, me encantaría el coro. Kiddushin, muy bien. No, no aprobamos con eso nada más. Y para hacer un repaso que no estaría mal, y no olvidarnos de la estructura, porque si no de repente estamos leyendo textos y todo esto está dentro de un contexto. Después en algún momento ya la primera parte van a decir, ya lo sabemos, Debbie, ¿de qué libro parte en todas las leyes que de alguna manera acá estamos desarrollando? De la Torá. Está bien, está, pero a ver si me toma la cámara. Sí, ¿no? Para mí, aparte, sincronizar derecha-izquierda en cámara es como un montón. Prefiero claramente leer arameo. Igual no se lee desde allá, ¿no? Bueno, acá dice Torah, que por supuesto, como decía André, es parte del Tanaj. De la Torah, ¿cómo se llama la primera interpretación? Que en su momento era oral y después se recopiló por escrito, Mishnah. La Mishnah tiene 6 órdenes o tomos o temáticas. Ahora viene la parte difícil. ¿Cómo se llama el orden del cual viene Kiddushim? A ver, que se acuerda, tal vez sí está aprobado para siempre. O sea, tenemos... Muy bien. Sí, pero ahí no se escuchó, así que doy posibilidad al grupo 2. ¿Cómo se llama? Hay 6 órdenes, que no quiero decirlo porque si no les doy ideas, dentro de la Mishnah en las cuales se organizan las distintas mitzvot de la Torá. Para eso está la Mishnah, para poder desarrollar cómo se aplican las mitzvot de la Torá. Es como que me veo mitad sin cabeza en la filmación, es un montón. Y vamos a leer, sabemos que Kiddushin, que es un tratado dentro de un orden de la Mishnah, perdón, Kiddushin, porque es arameo, que se llama Nashim, ¿sí? Y sí, es Nashim, porque es de Librit, Nashim, y después Kiddushin se va a desarrollar como tratado talmúdico, que nosotros estamos viendo ahora. O sea, entonces estamos mujeres, pero se refiere ese tomo a todo lo que tiene que ver con leyes del matrimonio, no solamente a mujeres, sino a leyes del matrimonio. El Kiddushin es parte de las temáticas de los tratados que está dentro de este orden de Nashim y que se desarrolla en el Talmud. Hay un silencio de o entiendo todo o no entiendo nada, pero va a ir quedando de a poquito, y lo repito porque a mí lo que me interesa es que no veamos textos como que están en el aire, entendamos que estamos leyendo Talmud. Dentro de la Mishnah, que interpreta todas las mitzvot de la Torá, para compilarlas de una manera ordenada, Rabbi Yehuda Nassi lo compiló en 6 tomos, y uno de ellos, que es el que nos compete ahora, se llama Nashim. Para que veamos, por ejemplo, otro se llama Moed, que es festividades. Ahí tenemos Shabbat, tenemos Rosh Hashanah. Sí, Era algo sí. que tal vez si no lo aprendí en clases anteriores. Si las mitzvot, todas, las 613 provienen todas de la Torá, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué pones el Tanaj completo? Si igual ya tanto hacen la Torá. Porque tenemos que pensar, lo que quería mostrar acá, Torah escrita y Torah oral. Y el Tanaj es parte de lo que es la Torah escrita. O sea, es verdad, estamos refiriéndonos a las mitzvot, pero como fuente de Torah escrita, si uno en el Talmud encuentra, obviamente que la Torah es número 1, pero las frases de los profetas también son citas de autoridad para poder tomar ciertas decisiones respecto a leyes de la Torah. Y también para subdividir en esto, lo que es la Torah escrita y la Torah oral, para poder entender nosotros en dónde nos ubicamos. Y muchas veces se piensa que es solo la Torá, y no, es el Tanaj completo. Pero es verdad que en la Torá están todas las mitzvot, y en el resto del Tanaj, lo que sea, por ejemplo, en los profetas, lo que se hace es recordar las mitzvot para cumplirlas. Y en Ketuvim se hace referencias, pero no se puntualiza en eso. Volviendo a esta parte que resulta polémica, si uno agarra un tomo, un libro, que es un libro, ¿sí? De la Mishnah, que dibujo muy bien, pero por suerte no me dediqué a esto, a geometría.
hay uno de los 6 que se llama Nashim, y si uno abre va a encontrar diferentes tratados, temas, ¿sí? Y uno de los temas dentro de Nashim, uno es Kiddushin, otro es Gitin, que es divorcios, otro es Sotá, la mujer que incurre en adulterio, y así tenemos, y si, ahí sí es de alguna manera, más allá de lo que desarrolla ese tratado, el hombre tampoco lo puede hacer y está en los 10 mandamientos. Pero se refiere a qué pasa en el caso de la mujer, que no está explícito de la misma manera que los 10 mandamientos. Más allá de la interpretación. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el tema de Nashim, el ser de Nashim, como Kiddushin están en la Mishnah. Lo que encontramos en el Talmud es una discusión sobre la Mishnah. O sea, ya no se dice Nashim, se ve tratado por tratado. Y lo que estamos leyendo ahora es el tratado de Kiddushin, ¿sí? O sea, el Talmud tiene tanta discusión que no es que hace un libro no le entra en un libro todo lo que se discute en Nashim. Se discute por tratados, porque son muchísimas las discusiones que hay. No entra en un libro. En la Mishnah tenemos 6 tomos. Y ahí nos entra en un tomo todos los tratados referidos a un tema que en este caso es Nashim. En el Talmud, cada tratado tiene 1 o 2 tomos, ¿sí? Y a veces no, a veces hay un tomo con distintos tratados que son más cortitos. No sé exacto, pero son varios. Me parece que cerca de 60. Y Kiddushin es uno de los tratados dentro de Nashim. Ahora, 63, de inteligencia artificial. Y vos habías dicho 64. Estamos en esto. Está dentro de la Mishnah, pero lo que tenemos en el Talmud es la discusión de esos tratados. ¿Sí? Es un desarrollo de lo que en un tratado tal vez dice, es lo que leímos al principio. Vamos a retomar porque eso también nos sirve como de base. La Mishnah. Esto estábamos en la Mishnah en Kiddushin. Con respecto o sea, citando esa Mishnah al menos, con respecto a todas las mitzvot de un hijo con respecto a su padre, los hombres están obligados a cumplirla y las mujeres están exentas. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Ahora lo vamos a retomar, pero la discusión está, que vamos a seguir leyendo en esta clase y en la que sigue, es sobre esta primera Mishnah que habíamos visto la clase pasada. Y esta Mishnah la encontramos en el tomo de Nashim, pero dentro de todos los tomos en el tratado de Kiddushin. Y a su vez se divide por capítulos. ¿Sí? Pero no importa, ya estamos. Yo les puedo decir nombres de los tratados directamente, pero a mí me parece que si vamos cada clase, no vamos a ver pocos tratados. Entonces, si al menos vamos como puntualizando en cada clase al principio, siempre vamos a estar en contexto. En la primera lo dejamos ahí. Vimos directamente Tanurot Yerajnai, la historia de la interpretación, y lo vimos directamente desde el Talmud. Pero como vamos a ver pocos temas, entonces ahí sí podemos enfocarnos. Bueno, ¿a qué ceder de la Mishnah se refiere? Dentro de ese ceder, ¿qué tratado es? ¿Sí? El Abriut. Y entonces sí, para poder poner en contexto, vamos a retomar la Mishnah, porque si no vamos a seguir de repente con una discusión que veníamos hablando la semana pasada y no vemos a qué viene. Retomamos entonces del artículo de la clase pasada, que decía mitzvot positivas condicionadas por el tiempo. Recordamos lo que eran las mitzvot positivas condicionadas por el tiempo, que un poco nos va a servir para entender lo que sigue. Estoy escuchando ahí así. Perdón. Sí. Se refería, son mitzvot, tal cual. Hay mitzvot positivas, o sea, mitzvot rituales, por ejemplo, que en general son rituales, que hay que cumplirlas en determinado momento del día o en determinado momento del año. Y respecto de esas mitzvot, lo que habíamos visto es que los hombres están obligados, como todo el resto de las mitzvot, y las mujeres están eximidas porque se remiten, ¿qué? No, no es porque estamos elevadas, porque no teníamos de tiempo. Porque después nos dicen, pero no, ustedes no necesitan hacerla, no necesitan estudiar Torah, por eso, chicas. No, gracias. Yo necesito, tú necesitas, ellos necesitan, no pasa nada.
Por eso, prefiero seamos todos humildes y estudiemos todos. Pero justamente hoy vamos a tocar un tema álgido y me van a decir, Debbie, esto dice en el Talmud, y vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Les quiero dar como intriga para lo que sigue, un poco de suspenso a una lectura que viene del arameo. Seguimos, y con respecto a todas las mitzvot de un padre con respecto a su hijo, que en eso vamos a puntualizar hoy, en otros ejemplos, tanto hombres como mujeres están obligados a cumplirlas. La Mishnah señala una diferencia adicional entre obligaciones de los hombres y las mujeres en el cumplimiento de las mitzvot, con respecto a todas las mitzvot positivas y con límite de tiempo, es decir, aquellas que deben cumplirse en momentos específicos. Los hombres están obligados a cumplirlas y las mujeres eximidas. Y con respecto a todas las mitzvot positivas que no tienen límite de tiempo, tanto hombres como mujeres están obligados a cumplirlas. Y con respecto a todas las prohibiciones, es todo lo de la vez pasada, el inicio. ¿Por qué vamos a eso? Porque así sabemos sobre qué va a ser la discusión de esta clase, si no, como que estamos hablando más en el aire. Y con respecto a todas las prohibiciones, o sea, todas las mitzvot, las 365 mitzvot que nos dicen lo que no tenemos que hacer, ¿qué pasa? Todas las tenemos que cumplir. Sí, excepto algunas que tienen que ver con la barba, la cabeza y lo que tiene que ver con leyes relativas a los Kohanim, que es la impureza ritual de un cadáver que solo aplica en el caso de los hombres. Vamos a ir un poquito más adelante porque ya habíamos visto dentro de esas mitzvot que lo que nos vamos a remitir ahora, las mitzvot de un padre respecto de su hijo. ¿Cuál habíamos visto hasta ahora de las mitzvot de un padre respecto de su hijo? Una fundamental. Brit Milá. O la circuncisión. Y ya vimos incluso qué pasa si un padre no lo hace, el deber de la comunidad, qué pasa con respecto a una madre, si tiene obligación o no. Y también sabemos que muchas de las discusiones acá es para trabajar ciertos temas. Las conclusiones alágicas que hacemos por ley ya las tenemos al día de hoy. No es que siempre acá encontramos lo que hacemos en el presente, pero me parece más que interesante ver el origen de no solamente la mitzvah, sino toda la legislación posterior sobre el tema. Vamos a lo que es la página 3. Y no, del de la semana pasada y el de hoy no le puse número de página, lo lamento, perdón. Pero nos quedaba por terminar lo que tenía que ver con la ceremonia de Pidyon Ben, que habíamos empezado a verlo. ¿Recuerdan lo que era? Sí, lo que hay que pagar por el primogénito. Claro, que como los primogénitos en su momento en Egipto fueron, no sufrieron la 10ª plaga, como sí sucedió con los primogénitos egipcios, que bueno, es parte de nuestra tradición y que también sabemos que no es para celebrar, sino para, bueno, es parte de lo que contamos en la historia de Pesaj. Nosotros nos quedó sí la mitzvah de pagar a los Kohanim por la redención de ese hijo en lugar de consagrarlo a los Kohanim. Se paga un equivalente en dinero y todo eso también tiene su ritual. Y hay una ceremonia breve, si uno quiere hacer Pidyon Ben, no acostumbramos nosotros en nuestro estilo de vivir el judaísmo a hacer Pidyon Ben, pero existe. Y acá se habla un poco, tal vez no es lo que más nos puede resultar significativo Pidyon Ben, pero sí la discusión y cómo se aplica. Estamos en la página 3, segundo párrafo completo, donde dice la Braita enseña. Sí, página 3 del anterior, claro, nos faltaba terminar el anterior. La Braita, ¿se acuerdan que Braita era como algo que no había entrado, claro, en la Mishnah, que era algo externo, que no terminó siendo parte de la compilación, pero la gente habla de eso? Entonces dice, ¿y eso dónde está? Bueno, era una Braita, es una enseñanza externa. Enseña que un padre está obligado a redimir a su hijo. La Guemará pregunta, ¿de dónde obtenemos esto? Y recuerden que esto es parte de la traducción, ¿no? Ojalá en el Talmud dijera la Guemará dice, entonces quiso decir, estos son agregados de la traducción que nos sirven mucho para poder interpretar. El Talmud es mucho más conciso. Dice, un padre está obligado a redimir a su hijo, ¿de dónde obtenemos esto? Todo así sería la redacción. La Guemará responde que así está escrito. Todo primogénito de tus hijos redimirás. Y
se imaginarán que no dice la Gemara responde, sino que directamente está una referencia al versículo de la Torá que tampoco está citado completo y con el capítulo y el versículo. Esto dice justamente después de haber salido de Egipto, ¿sí? Tiempo después. Estamos en Éxodo 30, ya recibimos la Torá. Y en el caso en el que un padre de uno no lo redima, él está obligado a redimirse a sí mismo, como está escrito, tú redimirás, padotifde. La repetición de este verbo indica que se requiere que un primogénito sea redimido en cualquier caso, incluso si su padre no lo hace. Redención implica el pago. Claro. Sí. Claro. Y aparte, fíjense los recursos que se usan para interpretar una ley. ¿Qué pasa si un padre no lo hace? Bueno, como hay una reiteración, quiere decir que es tan importante que lo hará el hijo a sí mismo. Yo hoy por hoy, como rabina, no puedo decir, ojo que en la Torá dice 2 veces. Ese tipo de decisiones rabínicas ya también tienen como un contexto y un momento. Pero había ciertos recursos para poder de ahí derivar una ley. No es que de repente dijeron, no, a mí me parece que sí. La reiteración de las palabras, por ejemplo, es una aseveración. Seguimos. ¿Y de dónde sacamos que una madre no se le ordena redimir a su hijo? Lo mismo habíamos visto respecto del Brit Milá. Como está escrito, redimirás, tifde, que puede leerse como serás redimido, tipa de. Acá igual hay 2 cosas, porque está dicho en masculino, yo les diría, agregaría Rav Devi, pero te van a decir, a vos nadie te preguntó, no importa, ustedes sí lo toman, pero también dice tipa de, serás redimido. Y esto es algo importante porque va a aplicar a lo que venga después con la enseñanza de la Torá. Esto indica que a cualquier persona a quien se le ordena redimir, a otros se le ordena que se redima a sí mismo. Y a cualquier persona a quien otros no se les ordena redimir, no se le ordena redimirse a sí mismo. Dado que no existe una mitzvah para que un padre redima a su hija, tampoco existe una mitzvah para que una hija se redima a sí misma. ¿Y de dónde se deriva que a otros no se les ordena redimir una hija? Como dice el versículo, todo primogénito de tus hijos redimirás. Es decir, tus hijos y no tus hijas. Pero solo al primogénito. Sí. Tampoco a los otros. No, porque esto remite a la plaga de los primogénitos, no pasa con todos. Esto que tenemos acá tiene que ver, hay 2 cuestiones que van a aplicarse a lo que vamos a ver luego, y es, primero, que si uno no es obligado, no puede ejercer la acción. O sea, si uno no tiene la obligación sobre esa acción. En el caso de la mujer, si no tiene la obligación de ser redimida, no puede redimir tampoco a otro. Eso es algo que vamos a tener en cuenta, y también esto que dice a tus hijos. Entonces, si dice a tus hijos, no a tus hijas. Perdón, Debbie, Sí. entiendo el concepto de redimirse a sí mismo. Pagar a los Kohanim por su por lo que va el equivalente al pidión en esa redención si su padre no lo hizo. Entonces, tal vez en su momento la familia no tenía recursos y él no, ya cuando tiene los recursos, tiene la obligación de hacerlo, porque si no puede quedar, bueno, no lo hice porque mis padres no podían y yo qué culpa tengo. No, vos sí. Todo un sistema impositivo importante, ¿no? No, y vamos a ver que en todo lo que vamos a ir leyendo ahora, que es lógico, el sustento es algo importante que cuenta tanto para la gente como para, sí, los Kohanim y el compromiso de todos, no solamente por recibir los impuestos, sino porque si no se recibe eso, cae el culto. Entonces, más allá de Kohanim y las diversas maneras que ejercieron ese oficio, pensemos siempre desde un lugar honesto, para el Mishkan y para el Beit HaMikdash, si no contribuían, no existía más y se perdía la identidad nacional. Sí, Martín, desde ahí lejos, levantando todas las manos. Si ella es la madre. Pero no pagó el pidión Abel, lo llevó. Para consagrarlo. O sea, ¿qué tiene que pagar si encima lo entrega? Está entregando a su anima ahí, ella lo había Sí, lo entrega, no lo paga, entrega. Entrega al hijo. Dice que las mujeres no tenían la posibilidad de hacerlo. Ella hizo un voto, es otro tema. Ella hizo un voto que si ella tenía un hijo, lo iba a consagrar a Dios.
Tuvo un hijo, lo crió y lo consagró a Dios. O sea, hizo tal cual lo que rezó y lo que pidió. Eh, y fue un gran líder. No, yo entendí de esto que tenía que hacer todo el tema de entregar, no entregar y pagar el pidió la vena y era el padre. Pero lo del pidió una vez es algo más simbólico. Los hijos primogénitos no iban a ser sí o sí consagrados si no se pagaba ese. En el caso de Shmuel, se hizo un voto para, como en otros casos, como pudo haber sido Shimshon, para consagrarlo como de alguna manera, en el caso de Shimshon, como un nazareno. Pero era una promesa que se hacía en forma expresa, y la verdad que, ¿por qué va a pagar si lo dio al Cohen para que continúe con las labores junto a él, que se críe, que esté en el templo? Y los demás lo hacen para no tener que hacer esa entrega. Los sabios enseñaron, sigue. Para no entregar. Claro, es como, y después, perder un primogénito implica también perder al heredero de la familia, con todas lo que implique la herencia. Entonces, era algo que era importante para la familia. Fuerza de trabajo. Sí. Pero Pero fuerza de trabajo podrían ser también los hijos posteriores. Seguimos un poquito más. Los sabios enseñaron, si un primogénito aún no ha sido redimido y él mismo tiene un hijo primogénito. Les vuelvo a decir, más allá de que ahora hagamos o no pido ven, porque no lo llevamos a la práctica, no es que decimos, bueno, ya no lo tenemos que hacer. Es algo que no lo hacemos habitualmente, pero la ley está. Nos da pautas de cómo actuar, ¿no? Digo, más allá del caso en sí. ¿Qué pasa si yo no, y ha sucedido a veces, si bueno, pero aparte, yo no hice mi bar mitzvah como adulto, como en su momento. ¿Llevo a mi hijo a hacer su bar mitzvah? Son dos cosas muy distintas, no hay como, pero tiene alguna comparación. Yo no lo viví en su momento de parte de mis padres. Me conviene, yo lo tengo que hacer. Debería ir yo también a mismo. Bueno, porque acá claro. Claro. Es lo mismo, digamos, para que. Porque tiene prioridad sobre el hijo. Sí. Sí. Perdón, y estaban, sí. No, que dice que no tiene prioridad sobre el hijo, o sea, primero tiene que hacerlo él. Ahora vemos, sí. Los sabios enseñaron si un primogénito aún no ha sido redimido y él mismo tiene un hijo primogénito, está obligado a redimirse a sí mismo y también está obligado a redimir a su primogénito y tiene prioridad sobre su hijo. Si no tiene suficiente dinero para redimirlos a ambos, se redime a sí mismo. Rabbi Yehuda dice, su hijo tiene precedencia sobre él, a que vamos a estar todos de acuerdo. O sea, esto es el Talmud. Venía todo como muy tranqui por ahora, ¿no? El razonamiento de Rabbi Yehuda es que con respecto a el padre, la mitzvah de su redención recaía sobre su padre. Y solo cuando su padre no observaba la mitzvah, se aplicaba al hijo adulto. O sea, en realidad, si yo tengo un hijo y a mí no me redimieron, yo como padre tengo la mitzvah de cumplirlo. Y mi padre tenía la mitzvah respecto de mí. Entonces, si tengo que elegir, yo cumplo con la mitzvah, que tiene que ver no con redimirme a mí mismo, sino a mi hijo. La mitzvah es redimirás a tu hijo. ¿Qué pasa si no me redimieron? Bueno, me redimo a mí mismo por esto que leímos antes. Ahora, si yo tengo que elegir porque no tengo plata, primero cumplo la mitzvah respecto de mi hijo y después respecto de mí mismo. Y esa mitzvah de la redención de su hijo primogénito se aplica directamente a él. En consecuencia, primero debe cumplir, perdón, retomo un poquito para que entendamos todo. El razonamiento del Rabí Yehuda es que con respecto a el padre, la mitzvah de su redención recaía sobre su padre. Y solo cuando su padre no observaba la mitzvah, se aplicaba al hijo adulto. O sea, el hijo adulto ya tenía que tomar esa decisión cuando ya sobre el padre no recaía esa mitzvah, no observaba esa mitzvah. Y esa mitzvah de redención de su hijo primogénito se aplica directamente a él, como que en realidad el padre, hay dos visiones contrapuestas, o la que vimos recién de que el padre tiene que primero cumplir la mitzvah, o si no la cumplieron sobre vos, la mitzvah de su padre se aplica sobre vos mismo. Antes de ser padre. Siempre tienen la obligación de, o sea, primero, en este caso, sos Claro. hijo
porque no se cumplió la mitzvah respecto de vos. Termino la oración y vuelvo. En consecuencia, primero de cumplir con la mitzvah que se le aplica redimiendo a su hijo. ¿Sí? Primero al hijo y después a él, en lo que vimos anteriormente, primero tendría que cumplir con eso que le quedó pendiente hacia él y después a su hijo. Eso es lo que yo les digo, no es que queda como, eso les digo el día de hoy, si pasa el día de hoy lo decide el rabino de la comunidad. Que es Mara de Atra, está levantando la mano Flavio al fondo y después Guille, pero porque encontramos mucho esto en el Talmud. Después tal vez podemos seguir hasta el final con ese tema, pero acá termina de desarrollarse en este momento. Sí sigue. A ver, que creo que acá... No. Acá después seguimos con un detalle. ¿Qué pasa si un hombre tiene distintos hijos primogénitos con distintas mujeres? Papi, eso es un tema tuyo. Flavio, obvio. Te tiene que hacer una fiesta enorme, pero lo siento. Sí. Esto puede hacer con los dos. Desde el punto de vista de la trascendencia del pueblo, es mucho más de que lo vas con tu hijo. Sí. Bueno, ahí queda como en un... acá termina como a su hijo, pero también está lo que vimos previamente, que en realidad tiene que aplicarlo sobre sí mismo porque quedó pendiente. Yo creo que la conclusión va sobre el hijo, pero es como y vos ya estás perdido. Bueno, acá lo último que termina es lo de sobre su hijo. Sí, Guille y después Sally. Porque está el tema de las 5 hermanas no amigas Sí. que fueron heredadas cuando había un vacío legal. Sí. ¿Por qué no se aplica acá? ¿Por qué no lo aplicaron? Bueno, tendrías que haber estado acá discutiendo y lo decías, pero nadie lo dijo. Sí, pero ya tenían... La solución. La solución estaba la ley. Bueno, tal vez en eso, porque si no, Caso similar. igual me encantaría que fuera por las chicas, pero es para que no se pierda el nombre del padre. Entonces, eso mismo se puede aplicar a, entonces que la madre haga el Brit Milá y que haga la redención, todo lo que vos digas, pero siempre volvemos a no perder el nombre de la familia que residía en ese caso en el nombre del padre. No porque a las mujeres tienen los derechos, o sea, no recaía en ellas. No se perdía territorio de su tribu, o sea, si ellas se casaban con otros hombres, era un re problema, porque cada parte de lo que les hubiera correspondido se perdía en las tribus en las que se casaran. Por eso era importante decir nosotros, sigue a través de nuestro padre. Ali. No tiene hecho el vehículo. No, ¿se puede redimir? Hacer pidión a Ben o hacerse el Brit Milá. Redimirse de una cuestión de no me hice el Brit Milá o de la idea que estamos viendo ahora. No, de la idea que estamos viendo ahora. Y no, o sea, si yo tuviera que pensar es primero este Brit Milá. Sí puede hacérselo al hijo. Eso seguro. O sea, si vos tenés los recursos, se lo haces a tu hijo, te lo haces a vos. El punto es si tenés que elegir. Bueno, la última conclusión es esta, pero también tenemos esa controversia de si tu papá no lo cumplió sobre vos, ahora recae tu responsabilidad en vos hacer eso que no hizo tu papá sobre vos. ¿Sí? Sí. Pero se pone en contrapunto con tengo que elegir entre mi hijo y yo. Entonces es difícil. Abraham hizo todo. Se hizo a él y se lo hizo a hijo. Bueno, eso también es algo que hubiera sido interesante sumar si hubieran estado en la época del Talmud y decir, bueno, Abraham hizo eso. Primero se hizo a él y después se hizo a su hijo. Seguimos. Los sabios enseñaron, si uno tiene dinero para redimir a su hijo y ascender a Jerusalén, me quedó Jerusalén, perdón, o a Jerusalén, en el festival de peregrinación, que suena fantástico, pero ¿qué significa festival de peregrinación? Fiesta de peregrinación. Chicos, a eso. No digan Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Sí? Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, fiesta de peregrinación, de peregrinaje. Ahora, tenemos otro problema. Yo tengo plata para redimir a mi hijo,
y para ir a Jerusalén a hacer una ofrenda estas 3 veces en el año. ¿Qué tengo que hacer primero? Porque tengo plata para todo, por suerte. Bueno, primero redime a su hijo y luego asciende a Jerusalén en la fiesta de peregrinación. Rabbi Yehuda dice, él asciende a Jerusalén en la fiesta de peregrinación y luego redime a su hijo. ¿Por qué? No lo dicen porque solamente dicen, ay, quiero complicarles todo. O sea, siempre tienen un punto más allá de que esta era su ocupación principal, eran sabios, estaban conversando. Porque la fiesta tiene un tiempo. Bien, Marina, muy bien, estamos siendo afilados, porque las fiestas tienen un tiempo determinado. Y pidió Nabén, si no lo hiciste ya en un inicio, tenés todavía un tiempo. Pero lo que están tratando de hacer los sabios es que no diga, bueno, yo tengo tiempo, uy, al final no lo hice. Sobre todo, perdón, pensando en la expectativa de día de esa época, que si uno no lo hizo hasta cierto momento, tal vez hay un momento en que ya no lo puede hacer. Entonces, lo que trae es, él asciende a Jerusalén a la fiesta de peregrinación y luego redime a su hijo. ¿Por qué dice esto? Su razonamiento es que este viaje a Jerusalén para la fiesta de peregrinación es una mitzvah cuyo tiempo pasa pronto o determinada por el tiempo. Y esta, la redención del hijo primogénito, es una mitzvah cuyo tiempo no pasa pronto, o sea, no está determinada por el tiempo, ya que puede cumplirse más tarde. Claro. Y en este sentido, las mujeres, ¿estaban obligadas a hacerlo o no? No estaban obligadas. Hay alguna historia también que, por ejemplo, para justificar el uso de tefilín, dicen, no, pero había una mujer que sí subía a hacer la fiesta de peregrinaje. No estaban obligadas, pero había una mujer que sí subía. Bueno, pero no la dejaba el marido. Bueno, en fin. Distintas discusiones que tienen sentido porque uno puede ser que lo haga, pero no era algo que era visto como autorizado. Bueno. Y tiene que ver con este concepto que vimos. Las mujeres no podían porque en ese momento, si tenían otras obligaciones con los hijos, subir a Jerusalén no era algo de un momento para el otro, era caminando. ¿Sí? Es regalim, peregrinaje. La Gemara pregunta, concedido. Bueno, de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, es como dijo en su razonamiento, es decir, bueno, ya lo justificó, pero ¿cuál es el razonamiento de los rabinos que dicen que primero debería redimir a su hijo? Fíjense este razonamiento y ya nos vamos afilando en Talmud. La Gemara responde que la razón es que el versículo dice, todo primogénito de tus hijos redimirás. Y luego dice en el mismo versículo, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías, refiriéndose a la fiesta de peregrinación en Jerusalén. El orden del versículo indica que uno debe redimir a su hijo primogénito antes de viajar a Jerusalén en la fiesta de peregrinación. No me digas que no. No está tan mal. O sea, ¿cómo justifican que primero tienen que redimir y después? Porque así estaba escrito en el Pasuk, en la Torá. Dice, redimirás a tu hijo y, ¿qué es lo que dice? No dice, y me traerás algo rico para cuando vengas en Pesaj. Dice que no tenés que presentarte con las manos vacías en la fiesta de peregrinaje. Eso quiere decir las ofrendas que se hacían en esos distintos momentos. Pero acá toman el criterio, no, está bien, pero podés tomar el criterio lógico de decir, mirá, si no lo hace ahora, esto tiene un tiempo determinado o sea, si pasa Pesaj ya no la cumpliste. Y si vos no tenés el dinero y tenés que elegir, y aparte hay algo que acá no está explícito, pero muchas veces para esas fiestas, en lugar de llevar la ofrenda y todo lo que implicaba la cosecha, llevaban el dinero equivalente, porque pesaba la cosecha. Entonces se habla de una cuestión monetaria y que ese dinero lo tenías que usar en Jerusalén. Tampoco vos podés decir, bueno, yo lo ofrezco, ya está, esta parte, esta plata, sí, bueno, pero no lo gastes en tu cosecha porque si no es lo mismo, no le estás dando nada. Y si tenés que elegir entre uno y otro, acá dice algo que tal vez acá parece gracioso, pero en otros casos puede ser como muy necesario poner esta distinción. En este mismo versículo, primero dice una cosa y después dice otra. Por algo dice así. ¿La redención del hijo no es una ofrenda? No, son dos cosas distintas. No. Ofrenda es cuando se iba en Pesaj y se daba
la cosecha de cebada, en Shavuot cuando se dan las primicias y el trigo, en Sukkot la última parte de la cosecha. Y también los distintos korbanot, pero lo otro era a modo de... es realmente como un pago a cambio de ese ritual de no consagrar a los hijos. Sí. Ahí va, lo que acabé de decir. La cebada se empezar, no la podés llevar en sabor. Tal cual. Entonces, se vence en sí mismo. Entonces, digamos, debería ser como prioritario frente a la primogenitura. Y después lo pasa con el trigo. Digamos, no lo podés llevar en peso. Bueno, pero hay dos criterios distintos y ahí terminó. Así que, ¿cómo hacemos, dado el caso que querramos hacerlo? Le preguntamos a Fabi. Los sabios enseñan, a veces, ojo, se llega a una conclusión súper clara y, por ejemplo, en la Hanukkah la aprendemos de cierta manera, ¿sí? Los sabios enseñaron de dónde se deriva que si uno tiene 5 hijos primogénitos, de 5 mujeres diferentes, está obligado a redimirlos a todos. Hay algún hombre que dijo, pará, yo ya pagué por uno, los otros no son primogénitos para mí, serán para ellas, pero yo ya tuve un primogénito, es recontra válido. Claro. Y miren qué feminista que está el Talmud, rarísimo, porque no le conviene a ninguno de los que están charlando acá seguramente. El versículo dice, todo primogénito de tus hijos redimirás. Y el énfasis de todos incluye a cualquiera de los primogénitos. O sea, dice todos, le dice. La Gemara pregunta, ¿no es obvio que es este el caso? Después de todo, el misericordioso hizo que esta mitzvah dependiera de la apertura del útero. Como dice, santifícame todo primogénito el que abre el útero. Dado que cada uno de estos hijos es el primogénito de su madre, está claro que el padre debe redimir a cada uno de ellos. Entonces pensaban 2 veces. Podés estar, si no, con una esposa a la que quieras mucho para toda la vida, redimís un primogénito y seguís adelante. Y tenés 5 hijos con la misma mujer, si puede, pobrecita. En realidad hay un problema. ¿Qué? Si la pone el primogénito, en realidad hay un problema. ¿El interés? La herencia. Ah, la herencia. Obvio que sí. Pero, pero tal vez... No, cada una recibía su parte y seguro el primero de los primeros recibía. No sé, ese es un tema para tener en cuenta y seguro que a vos te generaba, te hubiera generado como una salida interesante. Pero ya, no sé, fíjate, tal vez en el mundo en donde se sigue aplicando, que se aplica, podés conversarlo. Tiene que ver con los dos temas. Tenés que pagar por todo, porque en realidad la primogenitura para ella es para uno solo. Se reparte. Podemos buscar herencia, a ver qué dice. Ahora, Y ahora seguimos con algo que tal vez sí tiene más relevancia en algo que aplicamos directamente, que tiene que ver con la enseñanza de la Torá. Si vamos a lo que habíamos dicho cuando nos referíamos en la Mishnah a un padre, las mitzvot de un padre con respecto de su hijo, una de las primeras cosas que vimos en el resumen, no en el resumen, en las hojas que recibieron anteriormente, dentro del Talmud, vuelvo a decir, respecto de lo que dice la Mishnah, de las obligaciones de un padre respecto de su hijo, recuerden que la vez pasada en el Talmud se empezaron a decir, ¿cuáles son esas obligaciones? Y se desarrolló, por eso estábamos viendo primero Brit Milá, después Pidyon Ben, la redención, lo tenemos en la página 2 del artículo de la semana pasada. Sí. Seguimos ahora enseñarle Torá, casarlo con una mujer y enseñarle un oficio. ¿Sí? Esas son las obligaciones de un padre respecto de su hijo. ¿Qué nos toca a nosotros ver ahora? Enseñarle Torá. ¿Sí? Entonces ya vimos Brit Milá, Pidyon Ben, que era pagar al sacerdote por la redención de ese hijo primogénito, y ahora seguimos con el artículo de hoy, seguimos en Kiddushin, página 29b. Recuerden que es como el otro lado de la hoja. Antes hicimos Kiddushin 29a. Entonces, cuando vean citas talmúdicas y vean
Talmud, diga Babli, que es el Talmud babilónico, el nombre del tratado y diga 1A, ya saben a qué se refiere, porque si uno lo ve y no sabe qué está diciendo, que es 1A. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos. La Braita enseña que un padre está obligado a enseñar Torá a su hijo. Otra vez una enseñanza externa. ¿Sí? La Gemara pregunta, ¿de dónde derivamos este requisito? Que un padre está obligado a enseñarle la Torá a su hijo. Si no siguen leyendo, aunque ya se tentaron porque es atrapante. ¿Dónde dice que un padre tiene que enseñar Torá a su hijo? Lo saben perfectamente. Ah, lo leo. Vecinamta Levaneja. Bien, ¿dónde dice Bellinanta Levaneja? ¿Dónde dice? En el Shema. No, ¿dónde dice? ¿En él? No se llama. En el Shema, no me digan como los chicos de Talmud en el Beauta. O sea, los chicos no se lo puedo discutir y ya decidieron que se llama Beauta, pero podemos tener un diálogo maduro y saber que. Bueno. Vecinantam levaneja bediva harta, ¿va? Pero lo que importa acá es como dijo Saúl, Vecinantam levaneja, que es lo que dice Belimantabam. Dice, ¿de dónde derivamos este requisito? Y las enseñarás a tus hijos. Belimatem a tus hijos. Deuteronomio 11:19. Y en un caso en el que su padre, acá dice, es en la segunda parte del Shema, si no me equivoco. Porque se repite 2 veces, es lo que leímos la vez pasada, en Ekev, en Parashat Ekev. No importa, en lugar del primer párrafo que dice Veshinantam Levaneja, en el segundo párrafo del Shema se vuelve sobre la enseñanza de la Torá. Dice, en realidad dice, las enseñarás a tus hijos. ¿Qué se enseñarás? Las leyes de la Torá. ¿Sí? Y no es que es algo que a Vicky le pareció, porque sí venimos de Etadvarim Eile, y todo el tiempo se repite, Dvarim son cosas y leyes, palabras que son leyes. Por eso es que tiene sentido decir que son las leyes. Y en un caso en el que su padre no le enseñó, está obligado a hacerlo él mismo, como está escrito, es decir, el verso se puede leer con una vocalización diferente, y estudiarás. Ulmadtem. Limadtem es enseñarás. Lemadtem es aprenderás, estudiarás. Volvemos a lo mismo. Si su padre no hizo, porque estamos en esta secuencia de qué pasa si el padre no lo cumplió. ¿Yo estoy eximido? No, no estás eximido. Sí, sí. ¿De dónde derivamos que una mujer no está obligada a enseñar Torá a su hijo? Como está escrito, y enseñarás, Belimadtem, que puede leerse como y estudiarás, Ulmadtem. Esto indica que a quien se le ordena estudiar Torah se le ordena enseñar, y a quien no se le ordena estudiar, no se le ordena enseñar. Dado que una mujer no está obligada a aprender Torah, tampoco está obligada a enseñarla. Bueno, igual tenemos obligación, derecho. O sea, no dice que no. Algunos dicen, los que dicen que no y después ahora sigue un poquitito más. Bueno, seguimos para terminar y ahí vamos, porque obviamente tiene que tener sentido para nosotros decir por qué estoy explicando Talmud y Torá. Porque si no estamos haciendo algo que acá estamos leyendo que no lo hace. La Gemara pregunta, ¿y dónde sacamos que ella no está obligada a aprender por sí misma? La Gemara responde como está escrito, y enseñarás, Belimadtem, que puede leerse, y estudiarás, Ulmadtem, lo que indica que a quien otra vez, quien se le enseña, o quien se le ordena enseñar a los demás, se le ordena que se enseñe a sí mismo. Y a quien quiera a otros, no se le ordena que enseñen, no se le ordena que se enseñen a sí mismos. Es lo mismo hacia otro o hacia uno mismo. ¿Y de dónde se deriva que a otros no se les ordena enseñar a una mujer? Como dice el versículo, y les enseñarás a tus hijos, que enfatiza tus hijos y no tus hijas. Bueno, acá para 2 puntos para darle sentido a lo que estamos haciendo. Primero es esto, ordenar no quiere decir que está prohibido. Ahora sí tenemos ellos que dijeron que está prohibido, porque decían que es como perder el tiempo, es una de las justificaciones, porque no hay que ahondar en charlas con mujeres,
porque si le enseñas a una mujer Torah, le enseñas a como si fuera a prostituirse porque le das derechos y saberes que va a manejar a su manera. ¿Y qué podemos decir de esto? No eran sabios que marcaran la tradición como si como decir Rashi o Maimónides, más allá de que Maimónides tenía una versión restringida respecto a las mujeres en cuanto a cómo ejercían las mitzvot. Pero es claro, es importante esto, que no es que de repente dijimos, bueno, en realidad las mujeres sí. Primero que acá no dice que están, no solamente acá, sino en la Torá, que es lo principal, porque en el Talmud puede establecerlo, en la Torá no dice que están prohibidas, dice que es a tus hijos, y sí, dentro del movimiento conservador se siguió desarrollando esta explicación, trayendo fuentes diversas, y diciendo que, dice, Leman Tarihu Yameja, para que se continúen tus días. ¿Por qué hay que continuar con las mitzvot y demás? Para que tengas, para que continúen tus días en la tierra. Y se dice, y eso aplica tanto a los hombres como a las mujeres. No es que pensamos que eso solamente aplica, un padre lo desea respecto de su hijo y no respecto de su hija, que se prolonguen los días en la tierra. Entonces, si es lógico que pensamos que esa parte que también dice que el cumplimiento de las mitzvot tiene que ver con prolongar los días de nuestros hijos en la tierra, obviamente que está referido a hombres y a mujeres. Y en ese sentido, estos mismos versículos que están escritos destinados en forma masculina puede ser considerado genérico, como está escrita gran parte de las mitzvot. No van a estar escritos para mujer y para varón. No va a decir beavta, beaft. Y así con muchas de las mitzvot que tenemos y con los 10 mandamientos. Kabed tamihakirbi, la mujer también lo tiene que respetar. Y no dice en femenino. Y así tenemos y también las mitzvot que vimos acá, que dice que son negativas, están en masculino. No robarás está en masculino. Lotignov, lotignevi no dice. ¿Y qué? ¿Es solamente el hombre? No, vemos que la mujer también. Entonces, ¿por qué en esto la mujer no, pero en el otro la mujer sí? Bueno, acá dicen porque dice ulevaneja, se reitera. Bueno, pero en otras cuestiones referidas a esto, que no se reitera a la mujer, se entiende que también está dirigido a la mujer. Y de todos modos también vemos que no están obligadas según la Torá y según acá lo que dice el Talmud. Bueno, obviamente que esto es para discusión. Nosotros consideramos que quien se estudia está capacitado a continuar con la ley. Seguimos un poquito más para terminar al menos con esta sección y la semana que viene vemos cómo conciliar el estudio de la Torá y la vida cotidiana, que la vida cotidiana tiene que ver con la vida, con el casamiento. ¿Qué se hace? ¿Se casa uno primero o estudia Torah primero? Que antes, en una expectativa de vida tan cortita, había que tomar una decisión. Para terminar esta parte, los sabios enseñaron, si uno desea estudiar Torah, él mismo y su hijo también, quiere estudiar, él tiene prioridad sobre su hijo. Rabbi Yehuda dice, si su hijo es diligente y astuto y su estudio perdura, su hijo tiene prioridad sobre él. Esto es como esa anécdota que se cuenta sobre Rab Yaakov, hijo de Rab Aja Bar Yaakov, cuyo padre lo envió a Abaye para estudiar Torah. Cuando el hijo llegó a casa, su padre vio que sus estudios no eran nítidos, ya que no era lo suficientemente brillante. Rab Aja Bar Yaakov le dijo a su hijo, yo soy preferible a ti, y es mejor que vaya a estudiar. Por lo tanto, siéntate y maneja los asuntos de la casa para que yo pueda ir a estudiar. ¿Sabés qué? No estudiás, pero trabajás, yo voy a estudiar. Pobre muchacho. Sí, pobrecito. Bueno, ahora los derechos del niño, que vamos a celebrar el Día del Niño, dicen que no, que los niños tienen que estudiar y tener sustento para eso. Nos vemos la semana que viene con lo que queda de la ajuste. Dale, yo te la guardo, yo te la guardo. Chau, chau. ¿Cuántas horas de terapia? ¿Me la guardás?